Les doy la bienvenida a esta clase de la primera cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El tema del que vamos a hablar hoy es el de psicoestimulantes e incluimos al compuesto modafinilo, que como veremos más adelante no es un psicoestimulante, pero sí promueve la vigilia, por eso está incluido dentro de esta misma clase. Los objetivos entonces van a ser revisar la farmacología de los psicoestimulantes de uso clínico, en particular las anfetaminas, el metilfenidato y la efedrina, revisar la farmacología del modafinilo y comparar estas sustancias entre sí. Un pequeño repaso acerca de la acción de las drogas simpático-miméticas, ya que como veremos, los psicoestimulantes se inscriben dentro de estos compuestos. Tienen acá una imagen de una terminal simpática en donde está la neurona presináptica con sus vesículas conteniendo el neurotransmisor, los receptores en el área postsináptica. Los psicoestimulantes son fármacos que actúan a dos niveles. Por un lado, promueven la liberación del neurotransmisor a nivel de la presinapsis de manera no exocitótica, es decir, independiente del estímulo simpático de la despolarización. Y por otro lado, son agonistas directos de los receptores postsinápticos. Por ello, tienen entonces un efecto simpático-mimético. Las acciones farmacológicas de los psicoestimulantes en general se verifican como con todo fármaco de acción simpático-mimética, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Ustedes deben entonces imaginar cuáles son las acciones farmacológicas que podemos asignarle a los psicoestimulantes. Tienen un efecto de estimulación locomotora, producen alteraciones del estado de ánimo que se pueden describir como euforia y excitación, pueden llegar a producir una conducta estereotipada, disminuyen el apetito y disminuyen la fatiga y la necesidad de dormir. A nivel periférico, aquí damos una muy breve lista, que es el resultado de la acción simpático-mimética, que es el aumento de la frecuencia cardíaca y por supuesto también de la presión arterial, y produce modificaciones en la motilidad gastrointestinal. El efecto anorexígeno que tienen las anfetaminas particularmente sugirió o resultó interesante en la búsqueda de sustancias o de fármacos que pudieran modular el apetito sin modificar el resto de las funciones que tienen las anfetaminas a nivel del sistema nervioso central. Una búsqueda bastante reiterada y por el momento con escaso resultado ha sido sostener o buscar fármacos que, manteniendo o conservando algo del efecto anorexígeno que tienen las anfetaminas, no tuvieran tanto efecto reforzador positivo o de producción de dependencia o adicción, que es el resultado de los efectos placenteros como la euforia que producen las anfetaminas a nivel del sistema nervioso central. Veamos entonces los efectos farmacológicos más claros de las anfetaminas. A nivel de los efectos objetivos, es decir, aquellos que son constatables no solamente por el paciente o por la persona que los recibe, sino por cualquier observador externo, podemos diferenciarlos en periféricos o centrales. A nivel periférico, como ya dijimos, y secundarios a la acción simpático-mimética, tenemos la taquicardia, arritmias, aumento de la presión arterial, midriasis, piloerección, retención urinaria, retardo en la eyaculación y alteraciones en el tránsito gastrointestinal. A nivel del sistema nervioso central, es bastante perceptible la euforia, la locuacidad, alteraciones en el sueño siempre hacia el lado del insomnio, disminución del cansancio y anorexia. Las personas bajo los efectos de anfetaminas refieren frecuentemente una serie de efectos subjetivos que se pueden discriminar como sensación subjetiva de empatía, de sensualidad, bienestar emocional o euforia, pero también puede haber algunos efectos subjetivos no placenteros, como por ejemplo la ansiedad, cierto estado de confusión mental, de irritabilidad y las alteraciones de la memoria. Las anfetaminas
tienen a su vez efectos producidos por la suspensión del tratamiento. Estos son los que están en esta lista como efectos residuales y figuran la fatiga, alteraciones en la concentración, desánimo o apatía o falta de interés, insomnio, pérdida de la memoria, puede llegar a presentarse un estado de ánimo depresivo, dolores musculares y falta de deseo sexual. Y en concentraciones tóxicas se puede observar hipertermia, rabdomiólisis, hepatotoxicidad, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, estas alteraciones cardiovasculares pueden llegar incluso a la sistolia, al colapso cardiovascular, y a nivel del sistema nervioso central y del funcionamiento mental puede presentarse una psicosis anfetamínica, muchas veces indistinguible de la psicosis endógena, con la única salvedad de que el paciente percibe que está transitando por un cuadro patológico, lo cual no siempre o generalmente no es percibible por los pacientes que tienen una psicosis de tipo endógeno. Vamos a ver ahora entonces la farmacocinética y las indicaciones clínicas de las anfetaminas. Las anfetaminas tienen buena absorción por vía oral y una biodisponibilidad cercana al 100% en el sistema nervioso central. No se metabolizan en el hígado y se excretan prácticamente inmodificadas en orina, con una vida media muy variable que va de 5 a 20 horas. Las anfetaminas tienen dos indicaciones clínicas formales. Una es el tratamiento de un trastorno del sueño llamado narcolepsia, que sintéticamente, en forma muy breve, consiste en una alteración del sueño en la cual se acorta significativamente el tiempo de latencia al inicio del sueño de movimientos oculares rápidos. Los pacientes que sufren narcolepsia pueden presentar varios episodios de sueño profundo a lo largo del día con apenas un aura que lo anticipa, y son personas que tienen importante disfunción en algunas de sus actividades cotidianas producto de su trastorno del sueño, y que por ejemplo tienen contraindicado manejar maquinarias o automóviles por esta misma condición. Las anfetaminas han mostrado eficacia en disminuir estos accesos súbitos de sueño profundo, y por lo tanto han mejorado mucho la funcionalidad de las personas afectadas. Otra indicación que tuvieron las anfetaminas, que luego fueron reemplazadas por el metilfenidato, droga de la que vamos a hablar enseguida, fue el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Es una condición clínica más frecuentemente diagnosticada en niños que en adultos, en la cual se observa una disminución para prestar atención a los estímulos organizados. Son niños que cuando sufren esta patología o esta condición clínica, muchas veces se distraen con excesiva facilidad, lo cual a veces les complica no solamente la conducta en ámbitos muy estructurados, como es por ejemplo el ámbito escolar, sino también el aprendizaje. Yo quiero marcar o quiero llamar la atención acerca de que las dificultades para prestar atención, que podrían ser diagnosticadas como trastorno por déficit de atención, pueden en realidad deberse a innumerables factores, como por ejemplo la angustia, la falta de sueño, alteraciones en la alimentación. Promover de una manera simple, sencilla y excesivamente directa el diagnóstico de trastorno por déficit de atención en un niño que no está pudiendo tener una conducta previsible y organizada en un ámbito altamente estructurado como es el ámbito escolar, puede llevar a más niños que los que realmente lo justifican a un tratamiento farmacológico, cuando es mucho más pertinente identificar las causas de las alteraciones en la atención y en la concentración, que como decía recién pueden responder a innumerables factores del orden psicosocial.
Algunos de los efectos adversos de las anfetaminas se desprenden de la comprensión de su farmacodinámica. Por ejemplo, a nivel periférico, la taquicardia, mareos, agravamientos del glaucoma, aumento de la tonicidad uterina o alteraciones del tránsito gastrointestinal. También los cuadros psicóticos, el aumento de errores, la disminución del apetito, fatiga y falta de energía en sobredosis. Pero quiero llamar la atención acerca de dos efectos adversos de los que todavía no hablé, que son la tolerancia y sobre todo la dependencia de estos fármacos. Como ustedes recordarán de Farmacología 1, la tolerancia consiste en una alteración adaptativa del sistema nervioso central que indica o que obliga a aumentar la dosis para mantener el mismo efecto, la misma eficacia terapéutica. La dependencia, por otro lado, se expresa en la necesidad de consumir el fármaco para evitar los síndromes de abstinencia o un síndrome de abstinencia. Tanto tolerancia como dependencia son en muchas ocasiones, aunque no en el 100% de los casos, antecedentes del abuso de sustancias, motivo por el cual las anfetaminas forman parte de la lista de estupefacientes que tiene un alto control en la dispensa farmacéutica. Veamos ahora brevemente el metilfenidato. El metilfenidato comparte con las anfetaminas el mecanismo de acción, aunque a nivel del sistema nervioso central tiene una potencia mucho menor. Y además tiene mucha menos acción motora que acción mental, motivo por el cual es el fármaco que en realidad sustituyó a las anfetaminas en el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Al igual que las anfetaminas, el metilfenidato tiene buena absorción oral, una biodisponibilidad cercana al 100% en el sistema nervioso central y baja metabolización hepática, por lo cual se excreta prácticamente inmodificado en orina en un 80%. A diferencia de las anfetaminas, tiene una vida media breve, de 3 a 6 horas, lo que obliga a la toma de más de una dosis de metilfenidato en caso de que el niño al cual se le prescribió tenga una jornada escolar prolongada. Cuando verdaderamente el diagnóstico es un trastorno por déficit de atención, las jornadas escolares prolongadas no son recomendables. Bueno, como decía, la indicación clínica del metilfenidato es el tratamiento del trastorno por déficit de atención. Tanto las anfetaminas como el metilfenidato están en la lista de estupefacientes, motivo por el cual no pueden recetarse en recetarios normales, ni siquiera por duplicado y archivados por el farmacéutico, sino que requieren una receta oficial que tiene una tercera copia que se envía a la autoridad sanitaria. La efedrina, que está en este grupo, aunque no está en ningún preparado de acción sobre el sistema, que tenga acción sobre el sistema nervioso central, es también, al igual que las anfetaminas, un agonista directo e indirecto, o sea, promotor de la liberación y agonista directo, alfa y beta, y tiene un origen natural. Es un estimulante del sistema nervioso central y es también, por su efecto simpático-mimético, un potente vasoconstrictor, y de hecho su uso clínico consiste en formar parte de las formulaciones que se administran en forma de gotas nasales con fines descongestivos. No se metaboliza en hígado y tiene una vida media de 3 a 6 horas. Su uso subrepticio en la actividad deportiva es frecuentemente penalizado con expulsiones y anulaciones de premios que los usuarios pueden haber tenido, ya que está prohibido, porque forma parte de un acuerdo de mala competencia el usar psicoestimulantes. Por último, vamos a dedicar unos minutos al modafinilo, que como dije al inicio de la clase no es un psicoestimulante, sino un promotor de la vigilia. Les pido que presten atención
a este gráfico que es un poquito complejo, pero que nos va a permitir entender cuál es el mecanismo de acción del modafinilo. Ustedes pueden ver que a nivel de la corteza la vigilia está modulada por la activación de receptores alfa-1 adrenérgicos, histaminérgicos del subtipo 1 y serotonérgicos del subtipo 2A. La acción de la noradrenalina o de la adrenalina sobre los receptores alfa-1 corticales se produce por la liberación del neurotransmisor desde las neuronas adrenérgicas del locus ceruleus. La acción de la histamina es producto de la liberación de histamina de las neuronas del núcleo tuberomandibular hipotalámico, y la acción sobre los receptores serotonérgicos corticales es el resultado de la liberación de este neurotransmisor por parte del núcleo del RAFE presente en el tronco encefálico. Estas liberaciones, estas acciones, están a su vez reguladas por la neurotransmisión GABAérgica, que inhibe la inhibición GABAérgica y por lo tanto libera las neuronas adrenérgicas del locus ceruleus, quienes entonces liberan el neurotransmisor hacia la corteza. Por otro lado, el locus ceruleus también actúa liberando el neurotransmisor adrenalina, noradrenalina, que actúa sobre receptores alfa-2 adrenérgicos en el pedúnculo pontino, que estimula entonces el sueño de movimientos oculares rápidos. Ustedes recuerden que principalmente la neurotransmisión mediada por receptores alfa-2 adrenérgicos es inhibitoria de la liberación del neurotransmisor, y por lo tanto lo que produce es una disminución del contenido neto de noradrenalina, y eso explicaría también porque no solamente se promueve la vigilia, sino que también se inhibe el sueño. Veamos entonces ahora, complejicemos un poco más este esquema para explicarnos la acción del modafinilo. Aquí agregué dos núcleos más, el área tegmental ventral y el núcleo hipotálamo lateral. El área tegmental ventral es un núcleo de neuronas dopaminérgicas que liberan dopamina tanto al hipotálamo lateral como al locus coeruleus. La dopamina en cualquiera de estos dos sitios ejerce un efecto estimulatorio. En el caso del hipotálamo lateral, ejerce un efecto estimulatorio de la liberación de un neuropéptido descrito hace no muchos años, que es la orexina, que recibe también el nombre de hipocretina, que es un neuropéptido que, como decía, se actúa sobre el núcleo tuberomandibular estimulando la liberación de histamina, que como dijimos era provigil, pero también ejerce un efecto directo liberando orexina a nivel de la corteza, ejerciendo también un efecto provigil a nivel cortical. Además, el hipotálamo lateral, a través de vías orexinérgicas, también estimula el locus coeruleus para las funciones que acabo de describir. Y por último, también libera orexina a nivel del núcleo del RAFE, con el efecto de producir la liberación de serotonina a nivel del sistema nervioso, serotonina que actúa sobre los receptores del subtipo 2A a nivel cortical. La orexina, por lo tanto, es un mediador químico que promueve la liberación de histamina, actúa con efecto provigil directamente sobre la corteza, estimula al locus coeruleus para la liberación de noradrenalina con su efecto provigil, y estimula a las neuronas serotonérgicas de los núcleos del RAFE para que liberen serotonina. El modafinilo es un agonista orexinérgico, por lo tanto, su mecanismo de acción es indirectamente aumentar la acción sobre los receptores alfa-1 de las neuronas noradrenérgicas del locus coeruleus, sobre los receptores H1 de las neuronas corticales histaminérgicas, y
sobre los receptores 5-HT2A por parte de la serotonina liberada por el núcleo del RAFE. Un elemento que hace a la diferencia del modafinilo con respecto a la dopamina es que así como las anfetaminas, decíamos, aumentan la liberación de dopamina a nivel del área tegmental ventral sobre el núcleo del RAFE, también lo hacen promoviendo la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Esa liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens es la responsable de la acción euforizante y de producción de placer que acompaña a la administración de anfetaminas y por lo tanto es también la responsable de su efecto reforzador o adictógeno. Por tanto, el modafinil o el modafinilo promueve un efecto provigil sin intervenir sobre la neurotransmisión dopaminérgica, que es en gran medida la que participa en los efectos adictógenos que tienen las anfetaminas. El modafinilo tiene una farmacocinética con una fracción biodisponible de 45 a 65% y los alimentos enlentecen la absorción. Se metaboliza en hígado, tiene una vida media de alrededor de 12 horas y la concentración máxima se observa a la hora y media de su administración. En revisiones sistemáticas importantes se observó que los 3 efectos adversos más frecuentes, aunque siempre transitorios, del modafinil son las náuseas, la cefalea y el nerviosismo. Quiero destacar que las náuseas fueron el único efecto adverso que en estudios comparativos con placebo resultaron estadísticamente significativos. Como decía, y por la diferencia con las anfetaminas, que no produce un aumento en la liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens, no generan ni tolerancia, ni dependencia, ni tampoco consumo problemático o adicción. Por último, vamos a comparar entonces estos 3 compuestos. Decíamos que tanto anfetaminas como metilfenidato aumentan la liberación de dopamina y son agonistas mixtos adrenérgicos, estimulando tanto la liberación no exocitótica del neurotransmisor como activando de manera directa los receptores postsinápticos. Ambos son estimulantes del sistema nervioso central, son euforizantes, disminuyen el apetito y tienen riesgo de abuso y dependencia. Las anfetaminas, por tener mayor efecto simpático mimético y mayor potencia que el metilfenidato, aumentan la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, 2 efectos que con el metilfenidato no son tan frecuentemente observados. El modafinilo, por otro lado, induce la liberación de orexina e indirectamente la de histamina y disminuye la liberación de GABA, que modula la neurotransmisión adrenérgica. Es un estimulante de la vigilia que no tiene efecto ni autonómico ni locomotor, no afecta el sueño nocturno, no se observan síntomas de supresión cuando se suspende su administración y no tiene riesgo de abuso y dependencia. Bueno, con esto terminamos esta clase. Muchas gracias.